Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en lo que es el quinto módulo de este ciclo de formación de empresas sustentables. Hoy nos acompaña Nicolás Brown. Hola, Nico. Nicolás es ingeniero industrial y es magíster en energías renovables, además de ser experto en sustentabilidad. Y bueno, con él vamos a estar conversando un poco acerca de, tal como lo indica lo que están viendo en pantalla, energías en renovables en general. La idea, como les dijimos, de este ciclo es poder empezar a bajar de lo general hacia lo particular y ir viendo cuáles son las prácticas que pueden empezar a llevar las empresas adelante desde un punto de vista más operativo y demás, de modo de poder contribuir realmente a lo que es la Agenda 2030. Así que, bueno, como siempre, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat, cualquiera de nosotros va a estar respondiendo. Si quieren preguntarle directamente a Nicolás, le pueden estar consultando a él. Y bueno, Nico, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mica. Una aclaración primero, voy a estar hablando hoy de energía solar, no de energías renovables en general. Hay un montón de energías renovables, pero la verdad es que cuando vamos a lo concreto que puede hacer una empresa, o sobre todo una empresa pequeña o mediana, casi el 90% de las cosas que puede hacer, el 99% de las cosas que puede hacer es en energía solar. No significa que sea la única. Hay oportunidades en biodigestión para algunas industrias, que no sé, si uno tiene un feedlot, bueno, puede tener un biodigestor. Pero en la mayoría de los casos no es o sea, no funciona tanto, entonces me voy a concentrar en lo que es energía solar, y después voy a mencionar algunas diferencias con otros tipos de energía. Y dentro de la energía solar, que también hay un montón de tecnologías disponibles, me voy a concentrar en dos tipos de aplicaciones. Uno es la energía solar, por ahí la más común. Cuando hablamos de energía solar, pensamos en los paneles solares, pensamos en energía solar fotovoltaica, en generación de energía eléctrica. Y una menos común, pero con muchísimo potencial, y de hecho más eficiente y por ahí más interesante desde lo económico, la solar térmica, que básicamente consiste en aprovechar el sol para generar calor. Entonces, sin más preámbulos, voy a hablar de estas dos tecnologías. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Entonces, primero del recurso solar, de entender al sol como recurso. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un proyecto de energía solar desde el punto de vista del recurso? Después de, como decía, de estas dos tecnologías, de la fotovoltaica y de la solar térmica. Y cuando hablamos de fotovoltaica, todo lo que es el módulo, todo lo que son los sistemas, cómo es conceptualmente un dimensionamiento, qué significa dimensionar un sistema fotovoltaico, y algunas cuestiones de normativa, porque hoy las leyes que están alrededor de las energías renovables, y sobre todo la solar, son un poquito confusas a veces, y hay que tener en cuenta separar la paja del trigo desde lo normativo también. Y después voy a estar hablando también de la solar térmica, de las aplicaciones en construcción general, y para calentar agua en particular, y con algunas aplicaciones de calentamiento de agua para procesos industriales, que puede ser cualquier cosa que uno requiera calor, siempre viene bien precalentar, tener agua caliente, nos ahorra energía y por lo tanto nos ahorra dinero. Cuando hablamos del recurso solar, tenemos que pensar que el sol, bueno, llega a la Tierra, a la alta atmósfera, llega en toda la Tierra, llega siempre igual. Cuando hablamos de estar en la superficie de la Tierra, ya que en realidad no nos importa cuánto llega a la alta atmósfera, ¿no? Nos importa cuánto llega a la superficie, ya no es tan así y depende de varios factores que bajan esta radiación que llega a la alta atmósfera. El primero es qué tramo de atmósfera atraviesa ese rayo de luz, y por lo tanto pensamos que cuando el rayo de luz está cerca del ecuador, el sol viene bien de arriba y atraviesa una atmósfera relativamente cortita. En cambio, cuando estamos cerca de los polos, el rayo de luz viene bien inclinado y atraviesa una atmósfera más larga. Obviamente, atmósferas más largas implican que se pierda más energía en ese tramo de atmósfera. También depende de la composición, o sea, no es lo mismo si esa atmósfera es un cielo claro, o si está nublado, o si hay mucha humedad, o incluso en las ciudades también si hay contaminación, el smog también es un gran filtrador de energía solar. Y por último también
depende para dónde estemos mirando, ¿no? No es lo mismo estar siempre mirando hacia el Sol que si lo consideramos que es como el estándar de referencia, en la superficie, considerar la superficie horizontal como indicador de cuánta energía llega, ¿no? Si pensamos en el polo, en la superficie horizontal casi no llega nada, porque los rayos le pasan como rasantes al polo, pero si pensamos en un panel colocado perpendicular, o sea, vertical al polo, sí les llega, porque los rayos vienen bien horizontales, pero llega a suficiente energía si lo consideramos de una manera vertical. Con todas estas tres cosas vamos a ver algunas particularidades que tiene el recurso solar que lo hacen distinto de otros recursos. Uno es, bueno, varía estacionalmente mucho, o sea, tenemos mucho más sol en verano que en invierno. También varía totalmente desde el punto de vista horario, a la noche no tenemos sol y de día tenemos sol. Y podemos combinar todas estas cosas en ciertas curvas de energía diaria, y no voy a entrar en el detalle técnico, pero que sí podemos saber en promedio cuántas horas de luz o cuántas horas de sol tenemos en un día en un lugar dado. ¿Y qué significa estas horas de sol? En general lo que hacemos es no es el tiempo entre el amanecer y el anochecer, sino una hora de luz de sol equivalente a tantos mediodías. Entonces decimos, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires tenemos 4 horas de sol, significa que en promedio es como si durante el día hubiera 4 horas de mediodía, o sol a máxima potencia, son a 1 kilovatio por metro cuadrado, y las otras 20 horas del día es como si hubiera todo el tiempo de noche. Es una manera más fácil de hacer las cuentas y entender el recurso, más que andar pensando en todas las nubes, en el amanecer, el atardecer, la mañana, la tarde. Bueno, no. Hay horas de mediodía y hay horas de noche. Más fácil de entender, más fácil después de hacer las cuentas. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? No solo el sol varía hora a hora, sino que también en intensidad, sino también de la orientación, ¿no? O sea, varía en intensidad porque varía la orientación. Al mediodía tenemos el sol bastante arriba, en invierno más abajo, en verano más hacia arriba, pero siempre mirando, al mediodía está siempre hacia el norte. En cambio, a la mañana está hacia el este y a la tarde está hacia el oeste. En cada hora del día, de cada mes del año, tenemos el sol en una cierta posición. ¿Qué podemos hacer con estas posiciones? Bueno, podemos pensar en los recorridos que hace el sol y cuánta energía nos viene del sol cuando el sol está en una cierta posición, y hacer un pequeño mapa de cuánta energía viene de cada punto del cielo. Y este mapa lo podemos superponer con el mapa de lo que vemos realmente del cielo, ¿no? Entonces acá podemos empezar a ver que en ciertas horas vamos a tener sombras de árboles, de montañas, de edificios o de los paneles mismos que se pueden hacer sombra. Bueno, vamos a empezar a pensar en la orientación del sol, o sea, la posición del sol y la orientación para estar mirando hacia el sol, no solo como una cuestión de recurso, de cuánta energía viene de ahí, sino de cómo evitar o tener en cuenta las sombras. Y también tenemos que tener en cuenta esto de que, bueno, incluso sin sombras, sabemos que va a haber lugares donde nos va a venir más sol que de otros. En particular, para la latitud media, la mayor parte del terreno de Argentina, el ángulo donde nos llega más sol a nivel anual es, o sea, una orientación apuntando exactamente hacia el norte, con un ángulo, una inclinación parecida a la latitud. Entonces acá en Buenos Aires diríamos, bueno, lo apunto hacia el norte y lo inclino 34 grados hacia arriba. Y ese es el punto donde tenemos mayor recurso anual. Pero ¿qué pasa si no lo ponemos en ese ángulo? Y la verdad, y esta es otra de las cosas que lo hacen interesante el recurso solar, la verdad es que pasa bastante poco. Si podemos apuntarlo hacia el norte a 34 grados, perfecto. Pero si tenemos ya un edificio que no está bien orientado hacia el norte, está un poquitito hacia el este, un poquitito al oeste, o ya tenemos un techo que está inclinado y no está a 34, pero está a 45, o está plano, bueno, no perdemos tanta energía. Lo cual es una gran ventaja para este tipo de energía, para adaptarse a estructuras existentes, porque uno puso un tinglado, no pensaba en la orientación del sol, ni pensaba en la inclinación que tenía que tener. Lo pensó de otras maneras. Bueno,
de todas maneras, si uno pone los paneles apoyados sobre un techo a dos aguas, en algún ángulo del techo existente, va a tener una buena radiación siempre. Entonces, esto habla de que, bueno, sí, tenemos óptimos, pero somos flexibles respecto del ángulo y la orientación. Les decía entonces al principio que el recurso solar depende de la latitud, porque depende del tramo de atmósfera que atraviese. Entonces, bueno, a priori diríamos, cerca del Ecuador deberíamos tener mayor recurso solar. Pero también les dije que dependía de la nubosidad. Y cuando vamos al mapa de recurso solar a nivel mundial, vemos que toda la zona tropical tiene muy bajo recurso solar en realidad. No tiene un buen sol. ¿Y esto por qué es? Y bueno, porque la zona tropical es muy nubosa, muy húmeda. Entonces, aunque el tramo de atmósfera que atraviesa ese rayo de sol es muy cortito, absorbe mucho sol. Si nos vamos un poquito al norte o un poquito al sur, tenemos los grandes desiertos en el mundo. Tenemos México, tenemos la Puna Jujeña, tenemos el desierto del Sahara, tenemos Australia, tenemos Medio Oriente, tenemos todas esas zonas en donde estamos a latitudes bajas, pero no estamos en la zona tropical. Y esos son los lugares donde tenemos el mejor recurso del mundo. Además, en la Puna Jujeña en particular, tenemos una gran altura, lo cual nos da dos ventajas. Una es todavía menos tramo de atmósfera arriba de nuestra cabeza, porque estamos altos. No solo tenemos menos atmósfera desde el punto de vista proporcional, sino que como la atmósfera, cuanto más bajo estamos, es más densa, nos salvamos de un tramo importante de atmósfera y del tramo más denso de atmósfera. Genial. Entonces ahí tenemos mucho más recursos solar. Y además, cuanto más alto nos vamos, más frío es la temperatura, y ya vamos a ver después, los paneles solares rinden más a medida que la temperatura es menor. Entonces, desde el punto de vista del recurso solar, la Puna en Argentina, allá donde estamos en el norte, en el noroeste, en Jujuy, Chile, Bolivia, es el mejor lugar del recurso solar del mundo. Y así lo podemos ver en este mapa, donde el único punto violeta clarito, digamos, la máxima radiación solar, la tenemos en esa región. Entonces, sí, tenemos el mejor recurso solar del mundo. Igual no es, tampoco en realidad no es ninguna sorpresa. Tenemos buen sol, tenemos buen viento, tenemos buena tierra. Desde el punto de vista del recurso energético, Argentina tiene los mejores recursos renovables del mundo, por donde se la mire. Después hay que ver cómo lo aprovechamos. Pero para empezar, contamos con un excelente recurso. Y cuando vamos entonces al país, además de tener el mejor recurso solar del mundo, ¿qué más podemos notar de este recurso? Bueno, sacando la Puna y Acuyo, donde tenemos realmente recursos excelentes, el resto del país tiene un muy buen recurso, con lo cual podemos hacer proyectos de energía solar en cualquier lado del país, y además tiene un recurso bastante uniforme, que eso es común en la energía solar. Uno se mueve unos cientos de kilómetros por un lado para el otro, y el recurso solar es en general el mismo, o muy parecido. Esto es una gran ventaja, no solo porque tenemos un recurso, sino porque sabemos que si un proyecto funcionó acá, va a funcionar allá también. Porque el recurso es bastante uniforme. Y salvo que nos vayamos al sur de Chubut, incluso Chubut tiene un cierto potencial. Digamos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, todo el país tiene un buen potencial solar. Y además, en algunos casos es como el único recurso renovable que tenemos. Y siempre está. Con lo cual, como les decía, yo no sé nada sobre un lugar. Me dicen, tenemos que abastecer una fábrica o un comercio en Argentina con energía renovable. Y yo no sé absolutamente nada sobre ese lugar. Digo, prueba con solar. Quizás haya un buen viento y podías hacer un aerogenerador. Quizás. Quizás había un buen recurso biomásico que se podía biodigerir. Sí. Quizás ese lugar estaba cerca de un río y podía usar hidroeléctrica. Sí. Pero son cosas raras. Si yo no sé nada, solar va seguro. Incluso acá se ve la foto abajo a la derecha de los bases en la Antártida, donde, de nuevo, ¿cuál es el mejor recurso renovable que tiene la Antártida? El sol, a pesar de estar en el polo.
En conclusión, tenemos un recurso que es súper noble. Yo digo que es noble, porque si bien tiene una gran variación estacional y horaria, son variaciones conocidas, las sabemos a priori y no es necesario ni estudiarlo, ¿sí? Sabemos en qué momento hay cuánto sol y ya lo conocemos para todo el mundo. Los valores máximos están acotados. Y esto es algo muy importante. Piensen en una hidroeléctrica. Puede haber una crecida, hay crecidas extraordinarias. En el viento hay tormentas. En todos los demás puede pasar algo que digas, esto se me fue de las manos el recurso. En el sol no. Nunca hay más sol en la superficie de la Tierra que la que llega a la alta atmósfera. Ya tenemos un valor máximo acotado, entonces tenemos mucho menos riesgo. No necesitamos campaña de medición, porque ya conocemos el recurso solar en la superficie de la Tierra. Cuando medimos recurso solar, no es para saber cuánto sol va a haber, sino para controlar que nuestro equipo esté funcionando bien, porque ya conocemos cuál es el recurso para estimar un proyecto. Es fácil de predecir, tiene muy baja variación interanual. Como le decía como referencia la hidroeléctrica, existe tal cosa como el año seco. Así como existe la crecida extraordinaria, existe el año seco. Y ese año no se genera energía hidroeléctrica, prácticamente. El río puede no tener aportes durante un año. No existe un año seco de sol. La variación, la energía solar año a año varía más o menos 5%. O sea, nada, es súper estable año a año. Con lo cual, energía solar sabemos que nos va a dar, la podemos predecir casi con precisión de acá a 20 años y no va a haber problema en esa proyección. Es abundante, se distribuye de manera uniforme geográficamente, y esta distribución no solo es una ventaja a la hora de evaluar proyectos, también es una revolución desde el punto de vista energético. Pensemos que hasta ahora todos los demás recursos energéticos eran súper localizados. Antes, primero fueron los ríos, donde uno podía poner un molino o hilar lana con la fuerza de un río. Después fue el carbón. Después fue el petróleo. Siempre recursos que estaban en un punto sí y al lado no. Cuando llegamos a energía solar, todo el mundo tiene energía solar. Entonces, la manera en que pensamos la energía y la geopolítica de la energía cambian totalmente. Y como les decía, también tolera bien la variación en orientación y en ángulo, lo que significa que lo podemos adaptar a construcciones existentes, ¿no? Podemos hablar con un arquitecto, no tenemos que decirle, dámelo exactamente con este ángulo, sino que vos pensaste el edificio así, perfecto, veamos dónde entra mejor y va a funcionar bien. Por todo esto, creo que la energía solar es una revolución energética, y es por eso que, como decía, cuando hablo de energía renovable para empresas, hablo de energía solar primero y principalmente. Bueno, ahora sé que no van a estar ahora haciendo preguntas en vivo, pero los vamos a hacer por chat, pero dejo un espacio para preguntas, primer espacio para preguntas sobre el recurso solar, un montón de temas que se puede ver y un montón de cosas que podemos analizar sobre el recurso. El segundo tema a hablar es el módulo fotovoltaico, o el así llamado panel solar, comúnmente llamado panel solar. Voy a hacer una aclaración, ¿por qué prefiero no decirle panel solar al panel solar? Bueno, porque ya vamos a ver que hay otro panel solar, que es el colector solar térmico. Se vuelve medio confuso hablar de panel solar y no saber hablar de cuál estamos hablando. Entonces, prefiero decirle módulo fotovoltaico. Pero además, bueno, además es un nombre técnico. Fotovoltaico viene de foto, luz, voltaico, voltios, energía eléctrica. Entonces hablamos de algo que nos da energía eléctrica a partir de la luz. Y parece es una palabra como súper sofisticada, pero en general no es la palabra fotovoltaico la que más me gusta. Ya vamos a ver un poco cómo es el rendimiento de un modelo fotovoltaico, pero es groseramente, en el mejor de los casos, de un 20%. Significa que de cada 5 unidades de sol que le pega al módulo, 1 la convierte en energía eléctrica, las otras 4 las pierdo, se reflejan o se vuelven en forma de calor. Eso no está bueno. Como manera de conversión energética no es particularmente buena. Pero tenemos la otra palabra, que es mucho más humilde, pero que es mucho más revolucionaria, que es la palabra módulo. El módulo fotovoltaico es quizás la cosa más modular que existe en el mundo. Es lo único que yo puedo poner en el techo de mi casa. Si quiero hacerle algo para mi casa, pongo 4. Y si quiero hacer una central solar gigante, pongo 400.000. Pero es el mismo aparato.
Yo no conozco ninguna otra cosa que tenga esa modularidad, ¿no? Donde la respuesta, cuando quiero hacer algo 100.000 veces más grande, es poner 100.000 veces de lo mismo, ¿no? Esto es revolucionario porque hace que toda la tecnología fotovoltaica se mueva junta para las centrales y para los comercios y para las residenciales. Todo se mueve de la misma manera, porque es el mismo módulo. Se lo vende el mismo vendedor y lo fabrica el mismo fabricante. Es exactamente igual. Entonces, esto es una revolución desde lo comercial, es una revolución desde la industria y hace revoluciones también desde quienes instalan y quienes venden estos tipos de equipos. ¿Qué características tiene? Otra cuestión revolucionaria en lo eléctrico. Genera energía eléctrica sin partes móviles. Y para el que tiene una formación técnica, esto es súper loco. Es la primera vez en la historia que generamos energía eléctrica sin partes móviles. Toda la otra electricidad que usamos siempre es algo girando adentro de un campo magnético. Eso gira, es una turbina, es una turbina en una hidroeléctrica, es un motor, es una turbina a gas, una turbina a vapor, lo que fuera, un aerogenerador. Todos son cosas girando adentro de un campo electromagnético, excepto el fotovoltaico. El fotovoltaico no tiene partes móviles. No tiene partes móviles significa no se desgasta, no requiere aceite, no requiere mantenimiento, no hace ruido. De nuevo, es la única manera en que podríamos tener en el techo de la casa algo que genere energía de manera sostenible y fácil y que lo pueda hacer cualquiera, es que no tenga partes móviles. Si no, requeriría a un mecánico que vaya y lo opere y sería complicado y ¿para qué? No tendría sentido usarlo. Pero, de nuevo, revolución. Es la primera vez que generamos energía sin partes móviles. Es de fácil instalación, porque detrás de su modularidad, también hablamos de cosas que pesan más o menos 20 kilos, las puede levantar cualquiera con una mano, de 2 personas las sube arriba de un techo, o de una persona se sube arriba de un techo, se atornilla, se enchufa y ya está. Detrás de la modularidad está la fácil instalación. Y detrás de la fácil instalación está, con los que les decía, la otra revolución, que es el de la instalación como servicio prestado. Piensen que hasta ahora el que fabricaba una central de energía eléctrica era una gran empresa. Si hablamos de eólica, por ejemplo, un aerogenerador mide 100 y pico metros de alto, cada pala puede medir 60 metros de largo. Fabricar un aerogenerador es como fabricar un avión. Y Boeing no es una pyme, tiene que ser una gran empresa. Y montar un aerogenerador requiere torres gigantes y requiere maniobras logísticas impresionantes. En cambio, la fotovoltaica es básicamente un módulo al lado del otro, es un Lego eléctrico. Uno los monta, los atornilla, los enchufa, ya vienen con los enchufes listos, lo agarra uno al lado del otro, a lo sumo tiene que soltar algo en algún lado, y ya está. Una pyme perfectamente puede dedicarse a la instalación de parques solares, y de hecho las hay, pymes que construyen centrales eléctricas. ¿Qué central eléctrica puede construir una pyme? Solo solar, porque es una tecnología revolucionaria. Como decía, como no tiene partes móviles, casi no tiene mantenimiento y es cada vez más barata. Detrás de esta revolución tiene que ver con que la fotovoltaica es electrónica y sus costos siguen las curvas de la electrónica. No estamos hablando... El resto de las máquinas que tienen acero y tienen partes móviles y tienen mecanizado, tienen un costo de base que tiene que ver con el tamaño y la cantidad de acero que tienen. Este no, es la electrónica. Entonces una computadora o un megabyte, por ejemplo, es infinitamente más barato hoy que hace una década, porque cada vez los discos rígidos vienen con más memoria. Hoy un celular tiene mucha más memoria que lo que tenía un disco rígido hace una década. Algo parecido pasa con la fotovoltaica. Vamos a ver entonces, ¿qué es este módulo fotovoltaico? Bueno, el módulo fotovoltaico es un conjunto de celdas, nada más, ¿no? Estas celdas que son eléctricamente, son diodos, no me voy a entrar en detalle, pero piensen en que cada celda es un cuadradito de este tamaño, por si me ven en la pantalla, es como de silicio, es de silicio, perdón. El silicio, piénsenlo, como un material parecido a un vidrio opaco, súper finito, del grosor de un papel. Es tan finito que la única vez que agarré una celda me dijeron, cuidado, que se rompe. La agarré
y se me rompió. Y no es que yo sea torpe, soy torpe, pero aparte es que no se puede agarrar con los dedos, porque la presión que hacen los dedos sobre la celda fotovoltaica la rompe, porque es así de finita. Esta celda se dice dopada, o sea, tiene composición química diferente arriba y abajo, que hace que cuando el sol le pegue, los electrones que tienen este silicio quieran ir más en una dirección que en la otra, y al querer ir en esa dirección, genera en esa celda una pequeña diferencia de potencial, o un pequeño voltaje, que crea esta corriente eléctrica. No voy a entrar en detalle, pero podemos creer que es magia negra, y la verdad es que el resto del aprendizaje es lo mismo. La celda funciona, le pega el sol, y esto crea un pequeño voltaje. ¿Cuánto voltaje? Muy poquito, medio volt. Pensemos que una pila normal tiene 3 volts, con lo cual para crearle el voltaje a una pila se necesitan 6 de estas celdas. ¿Cómo obtengo entonces un voltaje que me sirva? Bueno, pongo muchas celdas juntas, una al lado de la otra, las voy soldando y las voy conectando una al lado de la otra. Entonces, al tener muchas celdas en serie, tengo un voltaje que me sirva para alguna aplicación cualquier aplicación práctica en realidad. Como decía, esto es súper frágil, entonces las tengo que proteger. Les pongo un vidrio arriba, un vidrio grandote de 3 o 4 milímetros, un vidrio templado, que está preparado para dejar pasar todo el sol. No es un vidrio cualquiera, es un vidrio especial. Le pongo plástico arriba y abajo de la celda. Este plástico está fundido con la celda e impide que le llegue oxígeno, impide que se oxide esta celda y se impide que se oxiden las conexiones eléctricas. Tengo una protección, una capa de atrás de este módulo, que lo protege también mecánicamente y protege el lado de atrás del módulo, y un marco de aluminio que les da rigidez y que me permite montarlo y atornillarlo a una estructura. Nada más. Eso es lo que tenemos, es un montón de celdas conectadas y protegidas. Eso es el módulo. Cuando la luz le pega al módulo, entonces, activa todas estas celdas y genera una corriente que es proporcional a la irradiación, a la cantidad de luz que le pega. ¿Qué otras cosas tenemos que le afectan? Como les decía, afecta la temperatura. A medida que, si la celda está caliente, bueno, le baja el rendimiento, lo cual en realidad es bastante grave o bastante malo, porque obviamente algo del sol que aprovecha una quinta parte de la energía y las otras 4 las tira en forma de calor, bueno, va a levantar temperatura. Esto también nos dice que tenemos que, o es mejor, si colocamos estos módulos de manera que ventilen naturalmente. Entonces siempre van a estar bastante más calientes que la temperatura ambiente, pero mejor que no estén muy, muy calientes. Además, si levantan mucha temperatura, pueden quemarse, pero ya vamos a hablar de eso en un ratito. Hablamos acá, desde el punto de vista técnico, hablamos de un coeficiente de la temperatura, que es lo que te indica cuánto cae el rendimiento de este módulo en función de la temperatura que tiene el módulo o la celda. También cae la eficiencia con el tiempo, y esto en realidad, bueno, no es con el tiempo. No hay nada que tenga que ver con el tiempo que haga que baje el rendimiento de la celda, pero sí la exposición al sol. Con lo cual, bueno, se entiende que este módulo fotovoltaico va a estar puesto al sol, a medida que le pega el sol, baja su rendimiento, porque se va degradando. Y en realidad esto es normal, nos pasa con cualquier otra cosa que está puesto al sol. Tenemos una pintura, tenemos un plástico, todo lo que está puesto al sol, el sol degrada todo. Lo mismo le pasa al módulo. ¿Es grave esto? No. Hoy los módulos normales están garantizados a 25 años. Y dicen que para 25 años tienen garantizado que a 25 años hayan perdido no más del 20% de la eficiencia. Con lo cual significa que van a durar 30 años o más, y que dentro de todo es una duración bastante razonable. Vemos también la manera en que den esa garantía o cuánto garantizan, depende un poco de la calidad del módulo. Lo cual no siempre significa que módulos de más calidad te den más garantía. A veces tiene que ver con la solidez del fabricante y las ganas que tenga de garantizar un cierto módulo. Y también, como en todo, hay primera marca y segunda marca, y es el mismo fabricante, te ofrecen módulos con mejores o peores garantías, porque quizás el de menor garantía, bueno, es una cuestión comercial, puede ser una cuestión comercial, se quiere sacar de encima,
y te lo garantiza menos que el otro que dice, bueno, esto se lo voy a comercializar durante muchos años. Nico, una pregunta, ya que ¿Sí? estamos acá, Nica. ¿Hay módulos, o sea, hay empresas que fabrican módulos acá en Argentina o todo lo traen de afuera? A ver, hay una empresa que fabrica módulos de tamaño, digamos, comercial, no, a ver, de tamaños que puedan servir para una conexión en un comercio o en una central, que está en San Luis, se llama LB Energy. Después hay otra llamada SolarTech, que está creo que en La Rioja, produce celdas más chiquititas, más usadas para, celdas no, perdón, módulos más chiquititos, más usados para telecomunicaciones o cosas que no están inyectando energía en la red, pero que también fabrica un poco acá y otro poco lo importa. Pero la gran mayoría de los módulos que se comercializan acá y en todo el mundo están fabricados en China. China tiene más del 80% del market share de los módulos. Claro, y Y las... también ventajas en términos de... También termina siendo una no, cuestión comercial. sí, ¿y qué te iba a decir? Y acá, por ejemplo, es alta la cantidad de pymes o de comercios que hoy en día están utilizando abastecerse, esta energía para abastecerse, o más o menos. Todavía sigue siendo baja y ya vamos a ver un poco sobre eso. El mercado del autoabastecimiento, digamos, tiene que ver con una ley que salió hace algunos años, pero recién se terminó de regular o reglamentar el año pasado, con lo cual Sí. hoy la solar fotovoltaica a nivel nacional para el pymes tiene un año y en un año no fueron, fue un año particular, además, Sí, obvio. con muchos temas, entonces la verdad es que no, no son muchas, pero está creciendo y está manteniendo una tasa de crecimiento incluso para la situación actual que es respetable. Ah, Después ya bueno. vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, otro de los temas que es importante tener en cuenta cuando hablamos de un módulo es que, como les decía, para levantar tensión, lo que hace es que cada una de estas celdas eh, levanta la tensión y está conectada en serie con el resto, ¿no? Cada uno pone un poquitito más de tensión, un poquito más de voltaje con las otras. Pero eso significa que si una de estas celdas, por alguna razón, decide eh, no le pega el sol, pues tiene sombra, porque está rota, o porque esa zona está rota el vidrio, lo que fuera, en esa celda va a decir, por acá no pasa corriente. Y el resto de las celdas va a decir, sí, pasa corriente, porque a mí me pega el sol, pasa la corriente. Y en la celda esa va a decir, no, no pasa corriente. Entonces, ¿qué va a hacer esa celda para evitar que pase corriente? Se va a convertir en una resistencia eléctrica. En la práctica va a dejar de funcionar como un diodo y va a convertir va a trabajar como algo parecido a una resistencia y trata de disipar calor. ¿Cómo evitamos que pase eso? Eh, lo que hacemos es dividir el módulo en partes y ponerle a cada parte un diodo de bypass. Este diodo lo que hace es estar viendo cómo funciona cada una de estas partes, en general son 3 partes del módulo, ve cómo funciona con estas 3 partes y decide que si alguna de esas 3 partes está funcionando mal, en vez de hacer que esa celda arrastre a todo el módulo, dice, bueno, no, desconecto esta parte del módulo. Prefiero que funcione 2/3 del módulo bien a que todo funcione mal porque hay una celda que está haciéndole sombra. En general tenemos 3 diodos de bypass, pero hay módulos en general que son más chicos o incluso los que son grandes, pero un poco más viejos, que tienen un solo diodo. ¿Qué significa que tenga un solo diodo? Que si de todo el módulo hay una celda totalmente sombreada, el módulo no produce nada. El diodo decide puentear todo el módulo. Para protegerlo también, para proteger también esa celda. Pero de esa manera también evita que el diodo puentea el módulo, pero el resto de los módulos sigue generando. ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta de la tecnología? Bueno, el tamaño, sobre todo. En general hablamos de los módulos de 60 o de 72 celdas. A veces los hablo como los normales o los grandes. En algún momento el de 60 celdas era normal. Hoy en realidad el de 72 celdas es casi tan normal como el de 60. O sea que el normal no es tan más normal que el grande, pero un poco le decimos así, quedó como los módulos grandes. Hay módulos más grandes de 72 celdas y hay de 90 y pico.
se vuelven demasiado grandes. Ya la normativa en Estados Unidos hace que no los pueda subir una persona a pulso. Los módulos más grandes requieren pequeñas grúas para subirlo, y ya se vuelve algo como caro, ¿y para qué? No vale la pena. Y además, el módulo de 72 celdas, que mide exactamente 1 metro por 2 metros, entra en un pallet, en un container estándar. En cambio, módulos más grandes no, requieren sistemas de transporte especiales. Entonces, de nuevo, no vale la pena. ¿Podemos hacerlos más chicos? Sí, pero tampoco vale la pena. De nuevo, pensemos que hoy el módulo parado ocupa todo un container puesto sobre el pallet. Si lo hacemos más chicos, tenemos más módulos, requerimos más módulos para la misma potencia. Más módulos significa más conexiones, más cosas a atornillar. No vale la pena. Entonces, el mercado terminó decidiendo que estas son las dos tamaños que quiere. O 60 celdas como los normales o los relativamente chicos, o 72 como los más grandes. En general, salvo este tamaño, todos los módulos son más o menos iguales. Vamos a ver otras diferencias. Bueno, como decía, históricamente en realidad el módulo viene creciendo. Había muchos módulos de 36 celdas, que esto fue creciendo porque el módulo 36 celdas, que eran los que le decía antes, los que se usan más para telecomunicaciones, módulos chicos, estaban buenísimos para cargar baterías de manera directa. Cuando se dejó de usar, porque apareció tecnología electrónica que controla la carga de la batería de manera más eficiente, dejó de tener sentido el módulo de 36 celdas y el módulo fue creciendo hasta los estándares actuales. Un tema clave es el material del cual está hecha la celda. Les dije que era de silicio, pero hay varios tipos de silicio. En general hablamos de silicio cristalino, y hay dos tipos de silicio cristalino: silicio monocristalino y silicio policristalino. Se fabrican de manera diferente, y para que se den una idea, el silicio policristalino es básicamente agarro silicio fundido, lo tiro en un molde, que es como se llama un lingote, que es un ladrillo de silicio fundido, se va enfriando, se va solidificando, y forma un bloque sólido. Pero solidificarse, empieza a solidificar en muchos puntos diferentes, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos donde empieza a solidificar, forma un cristal. Y esto va creciendo, el cristal va creciendo hasta que se encuentra con el borde de otro cristal. Y en estos bordes de los cristales, hay lugares en donde la estructura cristalina no está como del todo bien. ¿Vieron como los barrios? Cuando crece un barrio que está en damero perfecto, con avenidas, y calles que van mano y contra mano, y todo funciona perfecto, y otro lado otro barrio, y en el medio hay un lugar donde todas las calles son diagonales y cortadas, y de repente pues, tiene dos cuadras una mano y tiene que volverse contramano del otro lado, y se vuelve súper confuso manejar por ahí. Bueno, lo mismo pasa con los electrones en las zonas donde se encuentran los dos cristales. Entonces, obviamente, cuanto más encuentro entre cristales tengamos, menos eficiente va a ser la celda, y por lo tanto, una celda monocristalina, o sea que esté hecho de un solo cristal, es mucho más eficiente. También, obviamente, es mucho más cara, más difícil de fabricar. Entonces, tenemos estas dos tecnologías, pero juntas son más o menos el 95% del mercado. Y salvo esta cuestión de que una es más eficiente que la otra, funcionan exactamente igual en todos los otros aspectos. Entonces, en general voy a hablar de módulos de celdas de silicio cristalino, y en general, a menos que aclare cuál, da lo mismo cualquiera de las dos. Otro aspecto también tiene que ver con, bueno, cómo se conectan estas celdas. Las celdas tienen, se llaman buses, que son los conectores eléctricos, que conectan la parte de arriba de la celda con la parte de abajo de la celda siguiente. Ahora bien, algunos detalles. Obviamente este conector tiene un grosor, y en ese grosor, donde está el conector, no le pega el sol a la celda. Por lo tanto, cuanto más grueso es el conector, más ineficiente es la celda. Y también, cuanto más conectores tengo, pueden ser más finitos. No solo proporcionalmente, sino más que proporcionalmente. Si pongo el doble de conectores, miden menos de la mitad cada uno. Entonces, cuanto más conectores pongo, tengo más celda expuesta al sol. Además, el tramo que tiene que hacer un electrón hasta llegar al conector es más corto, y por lo tanto pierde menos energía haciendo ese tramo, y es menos la probabilidad de que
como que la celda lo vuelve a absorber ese electrón. Entonces, cuanto más buses o más conectores tengamos y estén más dispersos a lo largo de toda la celda, más eficiente va a ser. En general, históricamente teníamos 2 conectores que se soldaban a mano. Hoy tenemos 4 o 5, que ya no se sueldan más a mano, porque se vuelven muy finitos y la precisión que se necesita para soldarlos sería muy, muy grande para hacerlo a mano. Y hay sistemas que se llama Cello Technology, eso es una de las tecnologías usadas, pero hay otras también, que hace tantos conectores que son prácticamente invisibles. A menos que lo miremos realmente muy cerca, la celda no lo podemos ver. Esto obviamente es muy eficiente, también es desproporcionadamente caro. ¿Vale la pena? Desde el punto de vista de la eficiencia y del costo, no. Pero es hermoso, porque uno ve la celda y en general son unas celdas de silicio cristalino, son silicias que se hacen, son celdas que son totalmente negras, y uno ve eso en un fondo negro y no les ve los conectores, el módulo se convierte en una plancha negra, lo cual es lindo, uno lo puede poner arriba de un techo de teja negro y queda elegante. Entonces a veces no es solo la cuestión técnica o la cuestión económica, sino también la cuestión estética pesa mucho en el valor que le podemos dar a esta tecnología. En resumen, cuando hablamos de un módulo, ¿qué estamos mirando? Bueno, el material de las celdas es de silicio monocristalino o policristalino. Esto hace un poco la eficiencia, después vamos a ver qué hace cada cosa. Bueno, una que no le hablé es lo que llama el backsheet, la capa de abajo del módulo, que tradicionalmente es blanca, porque el blanco refleja un poco de la luz, entonces le aumenta un poquitito de la eficiencia, pero no deja pasar la luz. Y aparte es feo del lado de abajo. Entonces, si queremos tener algo con más estética, el material de abajo puede ser o otro vidrio o plástico transparente o algo que deje pasar un poco de luz. Son lindos y son fáciles de colocar como parte de una integración arquitectónica. También la cantidad de buses o de conectores eléctricos hace la eficiencia. También el coeficiente de temperatura, cuánto va a perder de eficiencia por la temperatura. También la cantidad de celdas, o sea, el tamaño del módulo, es algo que tenemos que tener en cuenta. La cantidad de diodos hace que pueda ser más o menos eficiente el uso de ese módulo. Y las garantías que nos da ese proveedor en cuánto tiempo va a perder cuánta cantidad de rendimiento o de eficiencia. Algunas de estas cosas hacen a la eficiencia propiamente dicha del módulo, y más eficiencia con la misma cantidad de celdas, hace más potencia. Si yo le pongo misma eficiencia, le pongo más celdas, tengo más potencia. Más potencia significa que genero más energía con menos cable, lo cual está bueno. En general quiero módulos de más potencia, a menos que me afecte de otra cosa. Pero no es lo único que agrega valor, también tenemos la cuestión estética, tenemos las cuestiones de garantía, hay otros aspectos. No ir por la mayor potencia, la mayor energía, sino algún otro aspecto de la solar fotovoltaica, del módulo. Algunas tecnologías nuevas de las cuales se viene hablando fuerte. Celdas bifaciales, sistemas o módulos que generan cuando la luz le pega del lado de atrás también. Los sistemas PERC, que significa que la capa trasera luz que traspasa la celda la podemos aprovechar. Y las medias celdas. Medias celdas significa que la pérdida eléctrica dentro de cada celda es la mitad. Entonces el módulo tiene menos pérdida eléctrica, por lo tanto el sistema fotovoltaico tiene un poco más de eficiencia. Todas cosas que le aumentan un poquitito la eficiencia y valor a este módulo, y por lo tanto hacen que el precio por potencia instalada baja. En particular voy a hablar un poco de las celdas bifaciales, porque no solo aumenta la eficiencia, sino que también cambia la manera en que pensamos el módulo. Ya no tiene que estar tan orientada hacia un lugar claro, sino que puede pensar de los dos lados de puede venir el sol. Esos dos lados pueden ser un adentro y afuera, la luz que sale de adentro de un edificio, por ejemplo, o podemos pensar en un módulo que en vez de estar orientado hacia el norte, esté orientado hacia el este y al oeste,
y aproveche el sol de la mañana y de la tarde, y dejando, casi no usando superficie del suelo, porque está puesto en vertical, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, esto no solo cambia la manera en que generamos, haciéndolo más eficiente, además cambia la manera en que podemos integrar el módulo fotovoltaico con el resto de la estructura, con lo cual creo que va a ser uno de los grandes cambios en cómo se implementa esta tecnología, va a ser que la mayoría de los módulos van a pasar a ser bifaciales en los próximos años. Bueno, ahora dejo un espacio de preguntas para que me pasen haciendo por chat. Mica, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Creo que mi imagen quedó congelada. ¿Vos me ves moverme? Quedó, sí, estoy viendo acá. Se te escucha bien, pero estás como congelado. Ah, qué lástima. A ver, espera que me fijo si pasó algo con la cámara. ¿Ustedes, chicas, ven bien? También No, debe ser estamos algo con... congelados, sí. Me fijo si es algo con mi Droidcam. A ver, start. No agrega mucho, pero... a ver. Ahora quedó como ahí. No sé qué está pasando en mi cámara. Igual no hay problema, Nico, lo importante es el audio y se está escuchando bien. O sea, queda como si fuese una foto Que me estoy tuya quedando sin batería y a eso no le gusta. mientras estás hablando. 806. ¿Querés parar de grabar, Sofi? No, si paro de grabar, no puedo volver después. Pero no hay problema, esto después lo cortamos. El tema es llegar con el tiempo, no sé cuánto le queda. Ah, se desconectó, acabo de ver. ¿Ya habrá quedado sin batería? No, no sé. Justo estaba diciendo eso. A ver qué pasa si pongo pausa. Bueno, y con esto tenemos al módulo. Vamos a entender al módulo como tecnología, que es el corazón o es lo que mueve al sistema fotovoltaico, pero no es lo único de un sistema fotovoltaico. Por eso se habla de sistema y no de paneles. En general, históricamente se hablaba mucho más del módulo, y era lo importante el módulo, y a medida que se fue abaratando el módulo, si bien sigue siendo el corazón del sistema fotovoltaico, pierde un poco de protagonismo y empiezan a aparecer otros jugadores desde lo tecnológico por ahí tanto más importantes. Primer tema crucial para hablar de sistemas fotovoltaicos. La típica es, me puse paneles solares, entonces cuando se corte la luz voy a seguir teniendo energía, eléctrica. No se me va a cortar nunca la luz. No. El módulo no funciona así. El módulo necesita de un sistema, y el sistema fotovoltaico más tradicional, que es el sistema conectado a la red, no funciona si no hay una red. Entonces cada sistema tiene sus particularidades y su manera de funcionar. Tenemos básicamente 4 maneras en las que puede funcionar un sistema fotovoltaico. El más antiguo es el sistema aislado. Es donde nace la fotovoltaica. La fotovoltaica nace para abastecer sistemas aislados, en primer lugar satélites, y después sistemas
de telecomunicaciones o viviendas alejadas de la red, que bueno, era más barato poner un sistema fotovoltaico que tirarles un tendido eléctrico hasta el lugar. Hoy son en el total del mercado una rareza. O sea, son un montón, pero hay tantos otros módulos fotovoltaicos y tantos otros sistemas fotovoltaicos que son relativamente pocos los que quedan así, sistemas aislados. Hay otros sistemas que, estando también aislados, son más simples y no tienen baterías. Son los sistemas que, o que bien funcionan de apoyo a otras redes eléctricas, como por ejemplo sistemas con un grupo electrógeno, o sistemas en general se usan por ejemplo mucho en el campo, sistemas para bombeo, que funcionan aislados, pero en tándem con alguna otra cosa. Entonces funcionan sin batería. El sistema aislado más tradicional funciona solo, el fotovoltaico, con un sistema de batería. Cuando nos vamos ya al sistema sin batería, empieza también a aparecer el sistema conectado a la red. El sistema conectado a la red que empieza en sistemas más pequeños, sobre todo en Alemania y en Europa, donde el objetivo era ir hacia la generación en pequeños puntos distribuidos en la red, o a nivel residencial o comercial, y se crea lo que llamamos hoy coloquialmente como prosumidor, ¿no? Estamos hablando de sistemas donde el mismo que consume, produce, entonces es prosumidor. Y al final, es como que la tecnología vuelve a recuperar la batería cuando los sistemas con batería se vuelven mucho más baratos, más accesibles, a medida que los celulares, las laptops y los autos eléctricos hacen que la batería esté más barata. Tenemos sistemas que vuelven a tener la batería, pero conectados a la red. Hoy todavía son raros estos sistemas, pero tienen un potencial enorme. Porque en este caso sí, de repente podemos decir, se corta la luz y seguimos teniendo baterías. Pero además de eso, tenemos que a la noche consumimos la propia energía que generamos nosotros. No vendemos al mediodía y compramos a la tarde. Vamos a hablar de esto un poquito. Pero si uno vende al mediodía porque le sobra y compra a la tarde porque le falta, al final del día pierde bastante plata porque compra más caro que lo que vende. En cambio, si uno se autoabastece, gana ese margen comercial que puede ser en algunos casos importante. Y además genera un poquito más, por una cuestión de eficiencia, del cual no me voy a meter en detalle. Pero hay razones interesantes para las cuales decir, bueno, no, yo tengo un sistema conectado a la red, pero con baterías. ¿Qué es lo interesante de este sistema? Y es que la cantidad de baterías o el tamaño del banco de baterías que necesito, si yo voy a estar conectado a la red, es mucho menor. Porque no necesito guardar en mis baterías, no sé, 3 días de sol. Con tener uno solo alcanza, porque lo normal es que los consuman el mismo día, ¿no? O sea, durante el día yo guardo energía y en la tarde-noche la consumo, y si me falta en realidad no pasa nada, porque tomo de la red, si me falta cada tanto no pasa nada. Y además, si se corta la luz, yo no necesito todo mi sistema funcionando a full. Lo normal es que uno diga, bueno, el mismo en una vivienda, se corta la luz, y bueno, no prendo el horno eléctrico, no prendo el aire acondicionado, o no prendo la pava eléctrica, pero sí prendo la heladera, sí quiero cargar el celular, sí quiero poder ver y prender alguna luz. Entonces, uno en esos días se achica, mantiene un nivel de confort relativamente alto, pero un consumo energético mucho más bajo. Entonces no necesita tantas baterías y opera más inteligentemente y más eficientemente. Como decía, el sistema aislado más tradicional tiene un sistema con banco de baterías y un inversor. El inversor lo que hace es convertir la energía que genera el módulo, que es en corriente continua, la convierte en corriente alterna. En general, en nuestras casas tenemos corriente alterna en 220 volts y los módulos generan corriente continua en 30 o 35 volts. Entonces necesitamos convertir de uno al otro y el inversor hace las veces de transformador y hace las veces de inversor, de invertir, o sea, de ondular la corriente y pasarle a corriente alterna. También se puede poner carga, o sea, cosas alimentadas, del lado de la corriente continua. De esta manera no exigimos tanto el inversor y le damos como más robustez al sistema, porque el inversor puede romperse o puede fallar algo, y todo lo que no esté conectado al inversor, mejor, eso va a seguir funcionando igual.
Los bancos de baterías, sobre todo las baterías más tradicionales, hablamos en general de baterías con plomo, son algo con lo que tener cuidado. Son caras, son pesadas, cuando hay que operarlas requieren un cierto mantenimiento, hay que saber lo que uno tiene que saber lo que hace, y tiene que estar en lugares ventilados, por lo tanto, en la medida en que uno puede decir, no tengo baterías o tengo las menos cantidad de baterías posible, mejor. Y cuando hablamos de la batería, no me voy a meter en detalle, pero sí hay que tener en cuenta qué mantenimiento se les requiere de esas baterías. Hay groseramente dos tipos de baterías. Las que requieren abrirlas y a darles mantenimiento, que es lo normal, por ejemplo, en la batería de un auto, que hay que ponerle agua destilada o mantenerlas de alguna manera, y las que no. En general, si hablamos de tecnologías similares, la que requiere mantenimiento dura mucho más, si se la mantiene correctamente. El problema, ¿qué es lo que pasa? La gente no lo mantiene. O el dueño de ese lugar, o cambió la persona encargada de mantenimiento y la nueva persona no sabe mantenerlas, o se vendió el terreno o con la propiedad, lo que fuera. A la larga, se deja de mantener. Y cuando se dejan de mantener las baterías que requieren mantenimiento, se rompen muy rápido. Con lo cual, yo no recomiendo, a menos que uno diga, no, mira, yo estoy seguro que la voy a usar y me hago cargo, y tengo un equipo que puede dedicarse a eso, yo no recomiendo sistemas que requieran mantenimiento, porque no se las mantiene. Uno tiene que saber sus propias limitaciones y ser honesto con uno mismo. También hablamos de lo que se llama profundidad de descarga, batería, cuánto puedo descargar esa batería sin romperla. Las baterías normalmente, si uno las descarga del todo, se rompen rápido. Piensen, en el auto es normal, cuando uno la batería la vacía del todo, la tiene que volver a cargar, después de un par de veces que hace eso, ya la batería no queda igual. ¿Qué tensión y qué capacidad también tiene la batería? Es clave. La tensión hace no solo la tensión de la batería, sino la tensión del banco de baterías. Uno siempre tiene que pensar en bancos, porque tiene que trabajar en tensiones estándar. Entonces trabajo en 24 volts y tengo baterías de 6 volts. Bueno, necesito por lo menos 4 por cada serie. Entonces tengo que trabajar en múltiplos de 4 baterías. Se vuelve algo más complejo. Y el peso. Estamos hablando de cosas muy pesadas. Con lo cual, a veces hay que armarles en hierro su propia estructura. Nada, cosas a tener en cuenta. Hay sistemas fotovoltaicos sin baterías, aislados, que son espectaculares. Me gusta mucho el sistema para bombeo, que requieren que trabajemos con bombas especiales, no cualquier bomba tolera que las conectemos así directamente a un sistema fotovoltaico, pero los que lo permiten están buenísimas porque no necesitamos baterías y nos dan, nos bombean agua cuando hay sol, ¿no? En lo normal es tener un sistema que pueda tomar del sol y que pueda tomar de la red eléctrica, o tener dos bombas en paralelo, una conectada a una red eléctrica y otra al sistema fotovoltaico, o algún grupo electrógeno de alguna manera para garantizar que haya siempre agua que se necesite. Y en este caso, en vez de batería, lo que hay es un tanque de agua. Entonces, la energía que quiero almacenar no la almaceno en forma de energía eléctrica, sino en forma de agua en un tanque. El problema, de nuevo, es que en general estas cosas vienen en kit, pero el kit de bombeo ya está bastante avanzado para lo que es bombeo para riego. Entonces, si uno quiere un kit para bombeo para riego, ya está bastante pensado. Pero si uno quiere bombeo para un uso más urbano, para elevación a un edificio, no es tan hechos estos kits. Y hay que ir y buscarle un poco la novia, tal módulo, tales módulos van con tal bomba y esta bomba va a funcionar con esos módulos de esta manera a lo largo del año. Y bueno, hay que hacer un pequeño cálculo que no lo hace cualquiera y hay que hacer una pequeña ingeniería para hacer esta cruce de datos entre bomba y módulo. Habiendo dicho eso, la verdad es que es una tecnología espectacular y a mí me encanta para asegurar abastecimiento de agua en las ciudades. Lo normal, y después vamos a ver que lo normal también es hoy lo legal por la ley de energía distribuida, es que tengamos un sistema con un inversor conectado a la red eléctrica, que simplemente inyecta la energía de la red cuando sobra, suele ser al mediodía, generamos mucha energía solar, y la toma de la red cuando le falta,
que suele ser a la tarde-noche. Y simplemente lo que hace es, el medidor mide para qué lado está yendo la energía y la cobra o la paga de manera diferente. Nada más eso, se habla de neteo, de neteo o de neteo de energía o de neteo de tarifa. Estos sistemas no pueden operar en isla. Significa que si se corta la luz, estos sistemas dejan de generar. Sobre todo por una cuestión de seguridad, porque si no, no podríamos garantizar que la red estuviera desenergizada. Los empleados de la distribuidora, cuando se corta la luz, quieren ir y saber que no hay energía en esa red. Entonces estos sistemas automáticamente se desconectan. Además de una cuestión de seguridad de la red, es una cuestión de seguridad para los aparatos. Porque pensemos que la tensión que manejan estos módulos depende de la radiación que les da. Y pasa una nube, baja la tensión, se va la nube, vuelve a subir. Y ese subir y bajar podría rompernos todos los aparatos. Entonces, para evitar eso también, no tenemos sistemas que funcionen en isla, sino tenemos un banco de baterías que haga de estabilizador. Pero como decía, en los casos más completos, hoy tenemos red eléctrica, también tenemos baterías, y tenemos dos sistemas que permiten hacer esto. Los llaman grupo electrógeno solar. El grupo electrógeno solar tiene un banco de baterías, y lo que puede hacer es tomar de la red para cargar las baterías. Nunca inyecta energía a la red. Pero tenemos un sistema entonces que yo puedo, como les decía, tener un banco de baterías chiquitito, porque solo lo necesito para cuando se corta la luz. Si no, yo estoy tomando todo el tiempo energía de la red y no pasa nada. El día que se corta la luz, bueno, sí, tengo la energía que me queda en las baterías, pero achico mi consumo. Y eso es el grupo electrógeno solar. Después también tenemos una tecnología más nueva que se llama los sistemas híbridos. El sistema híbrido permite hacer todo. Permite tomar de la red, inyectar a la red, cargar baterías y tomar energía de las baterías. Es el más completo. Tiene la particularidad de que en general los sistemas híbridos funcionan por kit, lo cual no es que uno puede poner cualquier panel con cualquier cantidad de paneles con cualquier inversor, con cualquier batería, sino que suele venderse como un paquete completo. Se habla mucho, por ejemplo, de los sistemas hoy de Powerwall, que son los que vende Tesla, vienen con este sistema, permiten hacer todo. Hoy la normativa no lo contempla, esta posibilidad de guardar energía y inyectarla a la red, con lo cual estamos en una especie de vacío legal ahí. Pero bueno, eventualmente ya podremos tener esta tecnología con más disponibilidad. El inversor, en general, como les decía, el inversor convierte la energía de corriente continua a corriente alterna. Pero también es un transformador, también es un centro de inteligencia del sistema, ¿no? Suele ser como una pequeña computadora que te permite saber si inyecto o no energía de la red. A veces puede decidir, bueno, no, en este momento tomo energía de las baterías, o en este momento no, tomo energía de la red. Puede decidirlo por horario. A veces puede decidirlo según el costo de la energía de la red. Entonces puedo programarlo según si la red, si la energía cuesta tanto o tan poco, tomar esta estrategia o esta otra. Y también nos da otros servicios energéticos, como por ejemplo ver qué pasa en un corte de luz, y cómo puede gestionar la energía, ¿no? Entonces, el inversor, se lo sigue llamando inversor, su principal función es invertir la corriente y pasar de corriente continua a corriente alterna, pero cumple muchas más funciones además de eso, y es una pequeña computadora de la energía fotovoltaica. Actúa como un centro neural de todo el sistema fotovoltaico. ¿Y qué significa este centro, no? Depende de dónde esté ubicado en términos de cómo está puesto el sistema fotovoltaico. Y hay dos maneras de entender esto. O sea, siempre hay dos posibilidades. En los grandes centrales tenemos los llamados inverter central, que son sistemas de inverter grandes, en alta potencia, pensamos en 1 megavatio, por ejemplo. Son del tamaño están en sistemas instalados dentro de un container. El container incluye las celdas de operaciones, los transformadores, viene todo montado ahí. Pero bueno, estamos hablando de sistemas de 1 megavatio, alrededor de 1000 volts. No, estamos hablando de una operación, de una maniobra eléctrica en alta potencia.
Una alternativa, en vez de tener un módulo de 1 megavatio, es tener, digamos, 20 módulos de 50 kilovatios. Ya no son del tamaño de un container, ahora son del tamaño de una computadora de escritorio cada uno. Y están trabajando a una potencia mucho menor. Y simplemente tiene unas térmicas, un destornillador, puede conectar y desconectar cualquiera de estos equipos. Entonces, en vez de tener un sistema central, tenemos 20 sistemas funcionando en paralelo. Esto obviamente es más caro, tenemos 20 sistemas, pero también es mucho más fácil de operar, mucho más fácil de hacer crecer el sistema, donde no necesitamos instalar de a 1 megavatio, podemos instalar de a 50 kilovatios, 20 veces más chico. Si pasa cualquier cosa, no hay que hacer una maniobra en alta tensión ni en alta potencia, sino que la podemos usar de nuevo, cualquier electricista puede ir e intervenir. Entonces, lo que cuesta más, la instalación inicial se gana por ir después en la operación. Algo parecido sucede en los sistemas más chicos, en los sistemas distribuidos, que puede tener una vivienda o un comercio, pero donde el sistema central es de este inverter de hasta 50 kilovatios, digamos, donde el 50 kilovatios es chico para una instalación grande, pero es un sistema grande para una vivienda o un comercio. Y en el otro extremo están los sistemas de microinverter. Microinverter significa que cada módulo fotovoltaico tiene su propio inverter. Y en algunos ya están ofreciendo lo que se llama módulos de corriente alterna. ¿Qué significa un módulo de corriente alterna? Es simplemente el módulo tradicional que vimos, de que hablamos siempre, pegado a un inverter que funciona solo por ese módulo. Entonces, ese módulo ya tiene dos cables. El sistema de corriente de ese edificio, que puede estar en 220 volts, conectado directamente, con lo cual es, de nuevo, súper fácil, lo puede hacer cualquier electricista. Se rompe un módulo, no pasa nada, el resto sigue funcionando. Se rompe un inverter, no pasa nada, el resto sigue funcionando. Puedo comprar uno, y el año que viene comprar otro, y después comprar otro. No tengo que pensar todo el sistema de antemano. Entonces, es más caro, pero me gano en operación y mantenimiento y en planificación del sistema. Hago una diferencia que los demás como. Entonces, de nuevo, siempre el inversor, tenemos dos extremos, un sistema que es central, grande, o lo podemos tener atomizado en varios sistemas chiquititos. Además del inversor, tenemos un montón de otras cosas que tener en cuenta, sobre todo lo que se llama protecciones. Protecciones eléctricas significa que todo esto tiene que tener térmica, disyuntor, descarga a tierra, llaves para desconectar manualmente, que no tiene que usar las térmicas, una parte tiene su llave de desconexión. En fin, todo esto tiene que estar cumpliendo todo lo que exige la normativa. Y un tema interesante, que todavía no está del todo resuelto, pero se viene como un tema clave a nivel mundial, es qué pasa en el caso de un incendio, ¿no? Viene el bombero a un edificio que tiene incendio, lo primero que quiere hacer es desconectar todo para saber que puede usar tranquilos un matafuegos, que no hay en ningún lado nada que pueda dar una chispa eléctrica, porque no hay nada conectado con energía eléctrica. Ahora, si un tramo de ese cable es fotovoltaico, no se puede desconectar con la misma llave. Hay que desconectarlo aparte. Y con más razón si es un sistema que tiene que poder funcionar de manera híbrida, porque el desconectarlo con la llave, ¿qué señal le va a dar el sistema? Se cortó la luz. El sistema se enciende, al revés, funciona pensando que se corta la luz, y no está cortada la luz. Es un bombero que quiere apagar. ¿Cómo combinamos este tema de la seguridad con el tema de la simpleza del sistema eléctrico? Bueno, empiezan a aparecer sistemas que desconectan automáticamente, sistemas de doble señal, etc. Empiezan a aparecer maneras de resolver estos problemas y de las protecciones eléctricas, etc. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta a medida que se vuelvan cada vez más populares. Son cosas que en donde se va a prestar cada vez más atención. Les dije hasta ahora que el módulo era algo, como no tenían movimiento y como no tenía ninguna parte móvil, no había que hacer ningún mantenimiento. Y es medio una mentirita. Hay un mantenimiento que hay que hacerle al módulo.
¿Qué es la limpieza? ¿Por qué? Bueno, obviamente, si se le deposita tierra arriba del módulo, el módulo va a generar menos, porque llega menos luz. La tierra esta refleja más que el vidrio mismo, entonces llega menos luz, y hay que limpiarla por cuestión de eficiencia. Pero además, si este módulo tiene en un lugar, lo llaman digamos que el polvo normal es lo que llamamos suciedad blanda. Es blanda porque es uniforme a lo largo de la superficie del módulo y porque no está concentrada y no es del todo opaca. Deja pasar un poco de luz. Pero esta también lo llaman la suciedad dura. Pensando en suciedad dura, la idea es la caca de paloma. Tenemos un lugar de una caca de paloma. En ese punto es concentrado en un lugar y es totalmente opaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pedazo de celda va a decir, no hay luz, y por lo tanto va a decir, por acá no pasa la corriente, y por lo tanto va a entrar a disipar calor del resto de la celda. No solo va a bajar mucho el rendimiento, proporcionalmente un pedacito chiquitito puede bajar mucho el rendimiento del módulo. Además, como ese pedacito chiquitito no es tan grande como para hacer saltar el diodo bypass, el diodo no se da cuenta que esa celda no está generando. Piensa que todo está generando igual, solo que un poquito peor, pero bueno, no pasa nada. Y sí que genera. Entonces, ese punto va a entrar a sobrecalentar. En general, sobrecalienta y no pasa nada. Pasa. A veces puede pasar que ese punto esté en un lugar donde el vidrio tenga alguna impureza, o que la celda tenga alguna cuestión en el cristal, o que esté justo en una conexión eléctrica que no esté tan bien soldada, y algo en ese sobrecalentamiento rompió el módulo. Entonces, hay que evitarlos mucho estos, se llama hotspots, hay que evitar los hotspots. Para evitarlo, lo que hacemos es limpiarlo regularmente, y si podemos de alguna manera disuadir a las palomas o los pájaros que se pasean cerca de los módulos, mejor. Todavía no hay un mercado del espantapájaros fotovoltaico, pero casi, sí, empieza a haber tecnología con ultrasonidos, con cosas así, para evitar que los pájaros se acerquen a los módulos porque pueden causar problemas. Salvo eso, en general hay que limpiarlos poco. Si el módulo está inclinado, la lluvia misma cada tanto los limpia y no pasa nada. Ahora, por ejemplo, un caso interesante, los módulos que están puestos cerca del obelisco, en la 9 de julio. Mucho tránsito, muchos smog, polvo sucio, feo, que se va depositando sobre los módulos, y además los módulos no están muy inclinados, están poco inclinados. Eso significa que la lluvia no los va a lavar bien, y estos módulos van a estar muy sucios. Entonces, estos requieren que se les haga una limpieza regular, aparte del resto de las cosas. Nada, no es tan grave, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se hace este sistema fotovoltaico hay que decir, bueno, sé que tengo que limpiarlo y tengo que planearle una limpieza. No voy a entrar en detalle de cómo es un dimensionamiento, porque nos llevaría como a otra clase entera, pero sí ver qué conceptos tenemos que tener en cuenta, que es básicamente todo lo que vivimos hasta ahora en un loop. ¿Por qué digo en un loop? Bueno, vemos el recurso que hay en el lugar, de dónde viene el sol, cuánto sol hay, cuánta sombra puede haber. Después vemos cuánta demanda o cuánta necesidad de energía tenemos, cuánto quiero que genere energía en un sistema fotovoltaico. Veo qué aplicaciones voy a tener. Cuando digo qué aplicaciones, quiero que tenga un sistema de baterías que me cubra frente a un corte de luz, quiero que sea un sistema que genere una cierta cantidad de energía, pero no me importa cuándo, quiero que sea un bombeo, ¿qué aplicación le voy a dar? Y con estas tres, dimensiona. Dimensiona significa, digo cuántos módulos y de qué potencia va a tener el sistema. Y digo qué potencia va a tener el inversor y dónde se va a colocar, cuántas baterías voy a tener. Le pongo tamaño al sistema. Lo más normal es que no es que le ponga tamaño, vuelvo al cliente, a la persona que pidió el sistema, y algo no se puede. O es muy caro, o no hay espacio suficiente en la terraza, o de repente digo, yo pensé que contaba con ese espacio pero no se podía, o hay una sombra, o lo que fuera. Entonces, bueno, vuelvo a replantear. De repente voy a decir, bueno, lo corro a un lugar donde no hay sombra, entonces estoy cambiando el recurso solar, o le cambio la inclinación y estoy cambiando el recurso solar. O repienso en mis demandas de energía y digo, bueno, de nuevo, no quiero tantas luces, quizás no son tantas luces las que quiero prender menos luces frente a un corte de luz. O
cambio las aplicaciones. Y digo, ¿sabes? No lo quiero para el ascensor, lo quiero solo para la bomba de agua. La aplicación y el servicio eléctrico que me da quiero que sea otro. Y así voy reiterando hasta que estamos todos contentos con la superficie ocupada, la cantidad de módulos, la tecnología, la ubicación, etc. Lo normal es que se haga un par de vueltas de tuerca, con lo cual también hay que tener en cuenta que está bueno que este ejercicio de dimensionamiento, sobre todo para los sistemas medianos o grandes, no los haga el proveedor de los sistemas fotovoltaicos. El proveedor va a querer el sistema más grande posible. Lo mejor es que este ejercicio lo haga una tercera parte, o un consultor o un asesor, y que ese después sea el que se comunique con el proveedor y que hagan algo acordado entre todos. Porque, de nuevo, de esa manera garantizamos que la instalación sea la que quiere el cliente y no la que sugiere el proveedor. Bueno, ahora dejo un espacio para preguntas sobre cómo son los sistemas fotovoltaicos. Y vamos a lo que va a ser el último contenido, que es la normativa y el mercado de las energías renovables en Argentina. Y este mercado es bastante particular porque nace con todos los vicios de origen y todas las particularidades del mercado eléctrico. Por eso tenemos dos leyes y vamos a ver, son dos mundos diferentes. La primera ley de energía renovable, que hoy la conocemos como ley Ginle, que en realidad es una modificación de una ley anterior, que además es una modificación de una ley anterior y que funciona en el mercado mayorista, se llama la ley Ginle o la 27191 o ley de energía renovable. Como le decía, funciona en el mercado mayorista. ¿Y esto qué significa? Bueno, es una ley federal, el mercado mayorista es federal, es a nivel nación, y que afecta particularmente a los usuarios que compran energía en Camesa, o sea, en el mercado mayorista. Estamos hablando de grandes usuarios. En realidad, las industrias o comercios grandes son grandes usuarios y no compran energía en la distribuidora, de norte o de sur, sino que la compran en Camesa, simplemente le pagan a la distribuidora por el servicio de usar los cables, pero no le compran la energía. Algunos de estos grandes usuarios, los llaman grandes usuarios habilitados, o GWH, en la jerga renovable, son los que están habilitados para comprar energía renovable o para operar en este mercado de las energías renovables. Ya les digo qué significa esto. Esta ley, una de las cosas más importantes que hace es poner objetivos. El objetivo es de llegar a un 20% de integración renovable al año 2020. Y este objetivo se hace extensivo de manera individual a los grandes usuarios habilitados, o sea, a los que podrían comprar energía en el mercado mayorista. Significa que una gran empresa tiene este objetivo, o sea, lo tiene de manera, o está obligado por ley a cubrir con un 20% de energía renovable para el año 2025. Vamos a ver ahora que no es tan directo también. Y también esta ley tiene otros aspectos como el FODER, que es un fondo de promoción de las energías renovables, que sirve para hacer de garantías, sirve para promover las energías renovables de varias maneras. Como decía, esta ley pone algunos hitos importantes, como son el 2018, el 2019, el 21, el 23 y el 25, y después por normativa se pusieron los hitos intermedios para cubrir esta curva de cómo llegamos hasta cubrir el objetivo del año 2025. Hoy en el año 2020 no estamos llegando. La verdad es que todavía no estamos llegando a los objetivos de hoy. Pero porque arrancamos con mucho atraso. Y la verdad es que las proyecciones hasta el año 2025, las optimistas, pero no recontra optimistas, las realistas optimistas hablan de que es posible llegar a lo que vamos a llegar a cumplir con esta ley. Con lo cual, es una ley que en algún momento fue súper optimista, pero en el mediano plazo, o sea, para el 2025, creo que vamos a llegar a cubrir este porcentaje de la energía.
Como le decía, la ley de Ginle, la ley de energías renovables, aplica a toda la demanda, pero solo obliga individualmente a los grandes usuarios. Son los llamados grandes usuarios habilitados. Estos usuarios tienen tres opciones, digamos. La primera es quedarse en las compras conjuntas. ¿Esto qué significa? Que, bueno, le compran a Camesa la energía renovable que tiene Camesa, que es la energía que se compró a través de las licitaciones de tipo renovar. Entonces, Camesa, en fuente y parte de las grandes demandas, compra energía a través de licitaciones, tiene energía renovable y la revende a sus grandes usuarios. ¿Qué significa esto? Bueno, la revende más caro, por supuesto, hay un cargo por administración y un sobrecosto por este servicio, digamos, de vender la energía, pero, por otro lado, el gran usuario solo está obligado a comprar el porcentaje de energía que le vende a Camesa. Básicamente, la normativa dice que si Camesa no tiene más energía para vender, el gran usuario que le compra a Camesa no tiene la obligación de comprar, de tener más energía renovable que la que le ofrece Camesa. Es tipo, bueno, me lavo las manos. Yo lo pago más caro, pero el problema es de Camesa. Y yo le pago para resolverlo, y si Camesa no lo resuelve, el problema de ellos. Es una actitud conservadora, que muchas empresas tomaron tranquilamente diciendo, mira, yo no quiero tomar el riesgo de hacerme cargo de esto. Yo te pago más. Yo me encargo de lo mío. La energía es un problema de Camesa. Pero hay otras dos opciones que se llama hacer opt-out. Opt-out porque opto salir de las compras conjuntas. Cuando opto salir de las compras conjuntas, me hago cargo de mi demanda de la ley de llegar 20% al 2025. Cuando me hago cargo, lo puedo hacer de dos maneras. Una es comprándole a un tercero, en lo que llaman el mercado a término, o MATER, mercado a término de energía renovable, le compro a un tercero esa energía. Que no es, ese tercero no es una central del plan Renovar, es un tercero que hizo una central específicamente para vender energía en el MATER. O una tercera posibilidad es me autogenero. Me autogenero en el mercado mayorista. Significa que pongo una centralita de potencia importante, que Camesa considere una central eléctrica y que pueda vender energía en el MATER, en vez de venderla, me la autovendo, digamos, ¿no? Tengo ahí una ventaja comercial. Y también un régimen simplificado, no tener que ser un generador, sino un autogenerador. Hay un régimen simplificado que está bueno, es práctico si uno quiere ir por esa vía. Realmente se resolvieron algunas cuestiones administrativas con Camesa que eran bastante espinosas. Pero bueno, en estos dos casos, de nuevo, el gran usuario, la industria o el comercio correspondiente, se hace cargo de cumplir con el objetivo que pone la ley. Como les decía, esta ley, la ley de Ginle, la ley de energía renovable, es federal. Federal significa, es para todo el país, es para todos por igual, y la ley manda a todos. Hay una otra ley, que es la ley de energía distribuida. Esta ley es una ley que lo que dice es que se permite a los usuarios que están dentro de la distribuidora y que son usuarios chicos, o sea, no los grandes usuarios que podían hacer opt-out y trabajar en el mercado mayorista y autogenerarse con Camesa o comprar en el mercado a término. No, los usuarios particulares chiquitos que compran energía de la distribuidora, un comercio, una vivienda, un hotel, chiquitos, pueden poner sistemas fotovoltaicos, o poner sistemas de energías renovables. La verdad es que no hay ningún otro sistema que no tenga sentido, que tenga sentido instalar más que los fotovoltaicos. Pero pueden poner sistemas de energía renovable con la particularidad de que si les sobra en algún momento de energía, le inyectan a la red. Y el distribuidor le tiene que reconocer esa generación con un precio que está determinado a nivel nacional, que tiene que ver con el costo de generación en el mercado a término, en el mercado mayorista. Básicamente es el costo que hace que a la distribuidora le dé lo mismo, comprar esa energía de Camesa o comprarle la energía al usuario particular que está generando ahí. Como a la distribuidora le da lo mismo, dice, ahí como que se sacaron el problema de encima de ver cómo hacer para que la distribuidora no ponga palos en la rueda, pero bueno, a la distribuidora le da lo mismo. Te paga lo mismo que pagaría esa energía en Camesa.
con una particularidad. La distribución de energía eléctrica, por ley y por una interpretación de las facultades que cede la Constitución a las provincias, no es una potestad federal, es provincial. Con lo cual, esta ley no es una ley federal, es una ley de adhesión. Invita a las provincias a adherir y a sumarse a este esquema, pero la provincia puede no hacerlo. Con lo cual no todas las provincias adhirieron y sobre todo la gran faltante hoy es la provincia de Buenos Aires, que todavía no adhirió. Hay otras que no adhirieron porque tienen regímenes propios, principalmente Santa Fe y Salta. Ya tienen sistemas donde los usuarios de sus distribuidoras pueden conectarse, pero no a través de este sistema, sino a través de un sistema provincial. También, en particular, crea otro fondo de promoción que se llama FODIS, que se usa también para devolver, en términos de extensiones impositivas, la parte de la inversión. Entonces, una pyme o un comercio que instale un sistema de generación de energía renovable para conectarse a través de esta ley, obtiene un retorno por pagar menos impuestos, además de la inyección de energía. Estamos viendo ya algunas cosas, por ejemplo. Si lo que me van a ayudar pagando mis impuestos no está muy apuntado a un particular o un residencial, porque el particular no le puedes un impuesto que la nación le pueda devolver, pero sí a una empresa. Y además, como se paga bastante menos por la energía inyectada que por la energía que compra el usuario, esta ley no busca grandes instalaciones, sino instalaciones que a lo sumo hagan que no se inyecte mucha energía en la red, que neto el usuario esté todo el tiempo consumiendo un poquito, de manera que su ahorro está en la autogeneración o el autoconsumo de la energía generada más que en el comercio y el vender energía en la red. Como decía, bueno, tenemos en inyección de energía sobrante, tenemos un precio que depende del mercado mayorista, y que es lo que hace que a la distribuidora le sea indistinto comprarle uno al otro, que es se llama el precio estacional, más transporte, más pérdidas técnicas. Y está determinado por una resolución, o sea que en realidad si estas variables cambian en lo técnico, en el día a día, en realidad hasta que la resolución no actualiza este precio, no se va a ver reflejado en la remuneración de la energía generada. Y si bien está todo reglamentado desde el punto de vista técnico, eso no significa que no haya algunos temitas, por ejemplo, la disponibilidad de inversores trifásicos para conectar a la red, o uno dice, bueno, sí, la ley me permite hacer esto, y después la distribuidora te dice, bueno, sí, pero ahora no tenemos el inversor, o algunas demoras en los trámites, pero está avanzando bastante. El trámite para hacer esto, en las provincias que se puede, por supuesto, no todas se puede, es complejo, pero ya está allanado. La mayoría de las distribuidoras que lo hacen ya saben cómo hacerlo, no es difícil, pero sí hay un cierto pimponeo con el instalador y del sistema fotovoltaico, que tiene que estar matriculado, no cualquiera lo puede hacer. Entonces, hay cosas que tener en cuenta al respecto. Y puede ser trabajoso y un poco lento como trámite. La ley dice claramente que el trámite no debería demorar más que el trámite de conexión de un medidor nuevo, y la verdad es que hoy tarda un poco más. Una de las cosas interesantes que define la normativa es que va a haber un solo medidor direccional. Y digo que es interesante porque en muchos casos, para suplir la falta de medidor, ponen dos medidores. Uno para medir cuánta energía se toma y uno mide cuánta energía inyecta. Ya van pensando que avivada. Si yo te pongo dos medidores, toda la energía que vos generás la estás inyectando, toda la energía que vos consumís la estás consumiendo, yo te pago menos por lo que inyectás que por lo que consumís. Es un negocio poner dos medidores en vez de uno. Entonces a veces las distribuidoras se amparan en que le faltan medidores para ponerte un segundo medidor y pagarte un poco menos. Hay que saber pelear también estas cosas. Entonces, detrás del poner un único medidor se prioriza el autoconsumo.
como decía, se entregan créditos fiscales a través del FODIS, que esto más o menos devuelve, era un 10% de la inversión cuando el dólar estaba a 40 y pico, hoy a dólar oficial es un poco menos, 7-8%, lo cual es algo, no va a cambiar, los grandes esquemas de las cosas no van a cambiar, pero es un retorno extra que uno puede tener. Habiendo dicho eso, el, el retorno de inversión de estos sistemas no es muy alto, y con un dólar más razonable estaban en 10 años y están más cerca de 15. A pesar de este retorno de inversión relativamente bajo, la instalación de estos sistemas creció no exponencialmente, pero sí linealmente fuerte durante el último año. En la primera instalación, el primer usuario generador estuvo instalado en junio del año 2019, y hoy hay más de 1.200 usuarios, más de 300 usuarios que se conectan cada mes, 1.200 en total, y una buena potencia instalada que hoy está un poco trabada por la situación económica general, pero que a medida que se destrabe esto creo que va a crecer bastante fuerte. Hay un mercado muy interesante, sobre todo cuando Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se adhiera a esta ley, va a haber un mercado súper interesante. Un tercer mercado, es un mercado gris, es el mercado de la laguna legal. Es un no mercado, pero no por eso deja de ser interesante. El gran usuario que podría ponerse un parque fotovoltaico y autogenerarse energía en el mercado mayorista eléctrico o comprar en el mercado término, y no puede generar energía como generación distribuida, porque no lo aplica la ley de la generación distribuida, sí puede autogenerarse un poquito. Y en la medida en que siempre que se autogenere menos de lo que consume, o sea, nunca inyecte energía a la red, la distribuidora no le puede decir nada, excepto por cuestiones técnicas. Y en realidad las cuestiones técnicas están resueltas, con lo cual los usuarios, incluso los usuarios grandes, están autorizados, o mejor dicho, no tienen prohibido esta conexión de sistemas chicos. Y son estos usuarios los que al final pagan más la energía, con lo cual un sistema distribuido chico en un usuario grande rinde más, aunque no tenga un mercado legal que así lo autorice, rinde más que el mismo sistema conectado en un usuario más chico que paga la energía de la distribuidora y por lo tanto la paga subsidiada y por lo tanto ahorra menos energía. O sea, ahorra menos dinero por la misma cantidad de energía. Al final este mercado, el mercado de lo gris, el mercado de que no tiene ninguna ley, termina siendo un mercado súper interesante porque, de nuevo, ahorra energía a él que está pagándola más caro. Y a medida que todo el mercado se vuelve más competitivo porque bajan los precios y esto se vuelve más común y hay más instaladores y más proveedores, este mercado del no mercado, el mercado más allá de lo que promociona la ley, se vuelve cada vez más interesante. Con lo cual, marca una falsa dicotomía, uno está de un lado o está del otro. Hay un intermedio que sirve también, y cualquiera al final puede aprovechar esta energía, que como les decía, es una manera, yo creo que es una manera revolucionaria de relacionarnos con la energía y con la manera en que generamos. Así que bueno, con eso cierro la clase sobre energía solar. Quizás en algún otro momento podamos hablar de de algún otro tipo de energía, pero será en otro momento. Genial, Mica, Nico. ¿querés Gracias. alguna pregunta, algún tema que quieras tocar? No, me parece que lo que tenía pensado preguntarte lo acabas de decir vos en tu conclusión. ¿Cómo creías que era la participación o cuán fácil era, cuán accesible era la energía solar? Pero bueno, vos acabas de mencionar que es bastante accesible para el que en realidad tiene ganas y también vos diste como muchas opciones de inversión o muchas
muchas opciones en donde hay diferentes formas de hacer esta generación. Me Sí, parece... mercados hoy hay alternativas de mercado. En general también hay que hablarlo con el proveedor y lo mismo que le decía con el dimensionamiento, recomiendo que le estudiara en qué mercado conectarse, si es al Matter o al de distribuida, o entender cómo nos conectamos y cuál es mi retorno económico. No lo haga el proveedor, sino que lo haga un tercero. Pero sí, hay opciones y es algo que hoy está bastante sólido. Dicho eso, bueno, ahí con el dólar, un dólar oficial y unas importaciones que no siempre se pueden, no están funcionando súper líquidas, y la situación económica actual quizás sea un poco complejo. Pero bueno, creo que todo esto va a resolverse relativamente pronto. Sí, obvio, y además lo que también mencionaste fue el tema de que, nada, Argentina tiene el recurso sol, lo favorece bastante. Entonces, desde ese sentido también es como bastante viable el tema de generarse energía a través de, bueno, de esta fuente renovable. Sí, sí, por supuesto. La verdad que igual el recurso argentino es excelente. Igual cuando uno mira el mundo, el recurso renovable es como es un mal driver o un mal indicador del desarrollo de la industria. Vemos a Alemania, que fue de los pioneros y que nos llevan 20 años de ventaja, y tiene un sol equivalente al de Chubut o Santa Cruz, Tierra del Fuego. Con lo cual es una ventaja enorme el tener el recurso, pero no es un determinante. El determinante pasa por el tener el mercado, el tener las políticas, el tener la demanda, el tener los instaladores y todas cosas que ya sí se están creando en Argentina durante el último año, ¿no? También tampoco hay que estar muy ansiosos de que esto se resuelva de un año para el otro. Pero hoy se están instalando centrales grandes y también muchos sistemas pequeños y medianos. Bueno, entonces solamente hay que esperar y, bueno, nada, también tener en cuenta las condiciones. Pero siempre que uno esté mirando ahí, está todo dado como para seguir avanzando, y bueno, es cuestión también de la inversión y de la importancia que le quiera dar la pyme o el comercio a esto que tiene que ver también con el cuidado del ambiente y lo que venimos conversando sobre sustentabilidad. Así que bueno, Nico, muchas gracias por todo, un placer como siempre. Y bueno, los que quieran hacerle sus preguntas a Nicolás, lo pueden hacer a través del chat. Eh, Les recordamos también que tenemos nuestro grupo de LinkedIn, al que se pueden adherir enviando un correo electrónico a responsabilidadsocial@came.org.ar, que bueno, que en los próximos módulos vamos a seguir adentrándonos ya también puntualmente en otros temas, que siguiente a energía les viene eficiencia energética, así que vamos a poder seguir adentrándonos en el tema. Así que bueno, muchas gracias Nico y gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima. Hasta luego.